quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Estamos aquí de vuelta y vamos a ir viendo así porciones importantes de la vida del cardenal de Joseph Ratzinger como persona hasta el momento de su partida a la casa del Padre. Y tenemos con nosotros a un viejo amigo que es el padre Santiago Martín. Él es fundador y superior general de los Franciscanos de María. Y hay que recordar que tuvo una carrera periodística muy importante y en consecuencia estuvo muy familiarizado con las cosas que pasaban acá en el Vaticano. Le tocó cubrir coincidimos en varios viajes de San Juan Pablo II. Así que, padre, bienvenido y sus primeras impresiones sobre este momento histórico. ¿Qué significa para la Iglesia? Bueno, mi primera impresión fue de dolor por la pérdida de alguien a quien quería mucho y a la vez de alegría porque está en el cielo. Es lo que experimenta cualquier católico cuando muere un ser querido. El dolor es inevitable. San Agustín también pidió que le dejaran llorar por su madre muerta, pero la fe y la esperanza nos hacen estar seguros de que esa no es una despedida para siempre. Por otro lado, meditando sobre lo que ha sido su vida, he recordado el Salmo 128. Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, que lo diga el Señor, cuánta guerra me han hecho, pero no han podido conmigo. Creo que ese salmo expresa muy bien lo que ha sido Benedicto XVI, lo que ha sufrido Benedicto XVI y también cómo ese sufrimiento le ha purificado y le ha llevado a ser lo que es un santo. El padre, usted recordará esa expresión con que nos enseñaban en latín, ¿no? Decía que las águilas no cazan moscas, ¿no? Y que se refería específicamente a que el águila tiene demasiada talla como para ponerse a cazar moscas, ¿no? Y hoy día, en estos días, con ocasión precisamente de la partida a la casa del Padre del Papa Benedicto, hemos visto muchos moscardones, muchas moscas ahí, renovando insultos, muchos de los cuales se han tenido que retractar porque han sido absolutamente falsos. Me parece esto interesante porque ante todo este tiempo de insultos, y nosotros vamos a irlos digamos, analizando durante estos días y desgranando un poco, era increíble, ha sido increíble la grandeza de espíritu con la que reaccionaba el Papa Benedicto desde que era teólogo, pero especialmente como pontífice, ¿no? Como acabo de decir, le han hecho la guerra siempre. Se la han hecho desde fuera de la Iglesia. El año 2010 fue su annus horribilis, cuando los grandes medios de comunicación del mundo le reclamaban la dimisión, acusándole de haber protegido a dos sacerdotes pederastas, uno en Alemania y otro en Estados Unidos. Era evidente que era falso, pero ¿a cuáles de esos medios le interesa la verdad? No existe para ellos la verdad. Pero eso no fue lo peor. Después vinieron los ataques terribles desde dentro de la Iglesia que desembocan en el escándalo del Batilix, la filtración de documentos que ponía de manifiesto, por un lado, la división interna grave en el Vaticano
y también, por otro lado, la corrupción que existía. Todo esto aumenta la presión contra él. Y este hombre fue siempre honesto y elegante. Se defendió, negó, ahora estaba dispuesto a ir de nuevo a los tribunales, había dado poderes a un abogado, a los tribunales alemanes, que de nuevo le volvían a plantear un caso que ya estaba cerrado, inaudito que se vuelva a abrir. Bueno, los tribunales, el juez ha dicho que va a mantener abierto el caso aunque haya muerto, hasta ese punto llegan. Pero, repito, él actuó siempre con una gran elegancia, no cayendo en la trampa de la provocación, de devolver mal por mal, insulto por insulto. Me llamaba la atención que su secretario, Monseñor Ganswein, decía estos días después de muerto que el demonio se había desatado contra él dentro del Vaticano. Dentro del Vaticano. Son palabras muy serias pronunciadas por su secretario. Hacía alusión a esa guerra que le hicieron desde el primer momento, cuando él luchó para acabar con esa corrupción que se pone de manifiesto con el Batilix. Nunca entró a las descalificaciones, fue siempre un hombre honesto y elegante. No cayó en la trampa de devolver mal por mal, insulto por insulto. Y esto básicamente por un gran espíritu de caridad, no porque fuera una persona, digamos, de origen mundanamente noble, sino de la nobleza de verdad de espíritu, ¿no? Él, por ejemplo, no sé si usted recuerda, padre, el momento en que le criticaron duramente por haber levantado la excomunión a los 4 obispos lefebristas, entre los cuales estaba un obispo inglés que había negado el holocausto, ¿no? Y en consecuencia inmediatamente lo acusaron de simpatizar con el nazismo. Puede ser posible que le levante la excomunión a una persona de esta calaña, etc. Y recuerdo que cuando el Papa Benedicto publicó la razón por la que había tomado esta medida de misericordia, en el fondo, con quienes habían entrado en cisma con la Iglesia Católica, él decía algo muy, muy particular, ¿no? He cometido un error, pero ¿por qué al juzgar este error se usa la peor interpretación posible? Es decir, que yo lo he hecho deliberadamente para promover. Eso no lo dijo, pero ¿por qué la peor interpretación posible? Y es que en su mente de hombre bueno, de hombre caritativo, no entraba el comenzar a juzgar a alguien por la peor de sus intenciones, ¿no? Y desde que era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, más de uno sacó provecho, entre comillas, de bondad de intención, ¿no? De esta rectitud de intención tremenda de un hombre genuinamente bueno, ¿no? Así es, ese fue un caso, además, no hay que olvidarlo, que fue seguido de una carta suya a los obispos lamentando el poco apoyo que había recibido por parte de muchos obispos que, al contrario, se habían puesto en contra de él por ese motivo. Somos todos iguales, pero no todos somos iguales. Es decir, cuando el Papa Francisco a los seguidores de Monseñor Lefebvre les da, o permite, mejor dicho, a los laicos que puedan ir a misa con los seguidores de Monseñor Lefebvre, que puedan confesar y comulgar con ellos, no pasa nada, como debía de ser. No pasa nada. Y eso es muchísimo más que lo de levantar la excomunión a aquellos 4 obispos. Muchísimo más. Y en cambio ahora no ha pasado nada. Es decir, a Benedicto se le ha tratado con una crueldad, no digo dureza, sino con una crueldad. Era el enemigo a batir. Y cualquier cosa que hiciera
era interpretada desde el peor de los escenarios posibles. Otros podían hacer o han hecho cosas muchísimo más, no digo graves, pero sí importantes en el ámbito en que estamos moviéndonos, y no pasa nada, pero a él no se le toleraba nunca nada. Padre Santiago, le puedo hacer una pregunta. Mire, es impresionante cómo en un periodo que hoy en día todos percibimos que ha habido la crisis en la fe de la Iglesia, en el clero, tenemos un Papa, un gigante de la fe, un gigante de la virtud, como el Papa Benedicto, que además durante años reclama válidamente el poder ver la realidad desde la lógica de la fe con toda la radicalidad y autenticidad que esa fe implica. ¿Por qué razón esa integridad de la fe que él siempre consideró ser el problema principal que había que resolver en el corazón de la Iglesia produce tanto odio, tanto rechazo? ¿Qué misterio hemos contemplado en este odio hacia un hombre de una mansedumbre, de una paciencia, de una bondad demostradas? Bueno, el motivo es que la oscuridad intenta apagar la luz. Vuelvo a la cita de Monseñor Gaswain. El demonio estaba desatado. Lo que pone de manifiesto el Batilix, lo que ya sabíamos, pero ahí se pone de manifiesto no solo el primer Batilix, sino los dos posteriores que han venido, es que había 3 grandes focos de corrupción dentro del Vaticano. El lobby gay, el lobby de la corrupción económica. Moneyball tuvo que emplearse a fondo, y el lobby de la masonería. Benedicto se enfrenta con todos ellos. Benedicto condena la masonería y dice que no repite la condena a la masonería. Benedicto es el que pone en marcha seriamente todo el proceso contra la tolerancia, no, a veces la cooperación, con el gravísimo problema de la pederastia en un pequeño sector del clero, pero en un sector del clero. Y Benedicto es el que se carga el comunismo. Benedicto habló también de Joseph Ratzinger, ¿no? Prefecto de Doctrina de la Fe. Las 2 exhortaciones apostólicas que son publicadas en tiempo suyo acaban con la teología de la liberación. Es verdad que 5 años después vino la caída del muro de Berlín, ¿vale? Pero aquello ya estaba terminado desde el punto de vista ideológico. ¿Cómo no le iban a tener odio? Es decir, que lo raro hubiera sido que no le tuvieran odio. Es decir, han ido contra él porque él era la luz que brilla en las tinieblas, o mejor dicho, el reflejo de la luz que es Cristo. Y por lo tanto estaba poniendo al descubierto todas sus miserias. No las miserias del pecado humano, sino las miserias de aquellos que quieren que el pecado sea bendecido, que el mal ahora sea considerado un bien. Era inevitable que fueran contra él. O sea, lo mismo ha ocurrido con otros. Pienso, por ejemplo, en el cardenal Pell. Es exactamente igual, con todas las distancias, que son obviamente muchas, ¿no? Pell intenta hacer limpieza en la economía del Vaticano y le montan una acusación absurda, ridícula, desde cualquier punto de vista, pero le meten casi 2 años en la cárcel, donde podía haber muerto, donde para salvarle tienen que tener en aislamiento, ¿no? El que se atreve a defender a Cristo tiene que saber que va a ser perseguido, porque Cristo además nos enseñó eso. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Y Benedicto lo sabía, y Benedicto hizo de ese camino de persecución, hizo un camino de santificación. Amén. Padre, muchísimas gracias. Todo el mundo que lo conoce le encanta la claridad con la que usted habla, y nosotros vamos a seguir profundizando en esos surcos que ya nos ha dejado. Muchísimas gracias a vosotros. Quiero saludar a todos los franciscanos de María del mundo. Que Dios os bendiga. A usted, Padre Santiago. Nosotros vamos. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo.
la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro